Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 12 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Continúa con tendencia desfavorable situación epidemiológica del país. Denuncia Cuba oscuros intereses detrás de campañas sobre supuestos incidentes sónicos. Asciende a 43 las víctimas mortales en Gaza por bombardeos israelíes. Ya comenzamos con las informaciones. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que en el día de ayer resultaron positivas 1.207 muestras al virus SARS-CoV-2. Se lamenta el fallecimiento de 13 personas con la COVID-19 y se otorgaron 1.136 altas clínicas. La Habana se mantiene como el territorio que más casos reporta. Artemisa, Holguín, Matanzas, Santi Espíritus, Mayabeque y Santiago de Cuba presentan también una compleja situación epidemiológica, aunque todas las provincias deben mantenerse atentas y cumplir las medidas higiénico-sanitarias establecidas. Hoy permanecen ingresados 6.090 pacientes con la COVID-19, una cifra elevada. Preocupa también la cantidad de enfermos en cuidados intensivos que sobrepasan los 130 y continúa el elevado contagio en los grupos poblacionales más vulnerables. Como en cada jornada, el mensaje para convocar a la disciplina individual y de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las medidas sanitarias. Con el merecido reconocimiento a los enfermeros en su día, comenzó la habitual conferencia de prensa que informa la situación de la COVID-19 en Cuba y el mundo, espacio donde conocimos que tras procesar más de 20.000 pruebas en todo el territorio nacional, se muestra como resultado un complejo escenario epidemiológico, donde existe un predominio de los casos autóctonos, de ahí el llamado constante de las autoridades sanitarias a cumplir responsablemente los protocolos de bioseguridad. Ayer los 1.123 casos autóctonos y el comportamiento en los últimos 15 días, podemos decir que el 95,7% de todos los casos confirmados en los últimos 15 días, que ahí lo pueden ver, 15.166 son consecuencias de la transmisión autóctona en nuestro propio territorio. Hoy incluso con la cifra de 1.123 autóctonos es la más elevada que hemos tenido en los últimos 15 días en nuestro país. El epidemiólogo insistió en la necesidad de proteger a los menores de 20 años para evitar que se contagien con la COVID-19, un virus que se ha vuelto más agresivo debido a las diferentes cepas que circulan en todo el país. Ya en los últimos 15 días se han diagnosticado 2.300 pacientes en este grupo de edad, 154 por día, cifra muy elevada en este caso, y que en el día de ayer precisamente se corresponde con este número de casos. Teniendo en cuenta esta situación, las autoridades sanitarias insisten en la autorresponsabilidad y el estricto cumplimiento de las medidas de protección para controlar la pandemia y evitar la propagación de la enfermedad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Santi Espíritus avanza sin contratiempos la intervención sanitaria en grupos de riesgo con el candidato vacunal Abdala. En ese territorio deben acudir a los puntos de vacunación más de 25.000 trabajadores y estudiantes del sector de la salud que cumplen los requisitos de inclusión. Durante más de un año de enfrentamiento a la COVID-19, Juana del Pilar Rodríguez no ha dejado de ejercer como especialista en medicina interna, aun cuando padece de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Hoy, junto a otros trabajadores de la salud del Hospital Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus, recibe la primera dosis del candidato vacunal Abdala. En este hospital, desde el trabajador de servicio hasta los máximos dirigentes, se han entregado por completo a este reto que nos ha puesto la vida, que ha sido enfrentarnos a la gran pandemia que nos tocó vivir y que de la cual creo que vamos a salir, que el primer paso lo estamos dando en el día de hoy,
Yo me siento contenta, me siento feliz, igual que todos mis compañeros. Sabemos que allá afuera está todo el mundo dispuesto a vacunarse. Juana del Pilar forma parte de los más de 25.000 trabajadores y estudiantes del sector de la salud que en Santi Espíritus toman parte en esta intervención en grupos de riesgo con el candidato vacunal Abdala. En la provincia tenemos previsto 40 puntos de vacunación, distribuidos en los 8 municipios, en los diferentes puntos situados a nivel de policlínico y otras instituciones de salud como hospital. En estos puntos de vacunación está trabajando un médico y 2 enfermeras para garantizar aproximadamente 100 trabajadores que puedan vacunarse diariamente en cada uno de estos puntos. Quienes ya recibieron la primera dosis del candidato vacunal Abdala coinciden en que no puede disminuir la percepción de peligro. Ya nosotros nos podemos incorporar mañana a la jornada laboral con todas las medidas que hemos tomado hasta ahora. El paso podálico, el uso del hipoclorito, en que está en todas las salas, la bata, el uso del nasobuco, incluso el uso de la careta, el uso de guantes si es necesario. La intervención con el candidato vacunal Abdala comprenderá la administración de 3 dosis. La primera el día 0, la segunda a los 14 días y la tercera a los 28 días. Los trabajadores y estudiantes que hasta ahora han recibido la primera dosis no reportan reacciones adversas. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Cienfuegos conozca alternativas para sustituir importaciones. La Biofam produce biofertilizantes que mejoran los suelos y los rendimientos agrícolas. La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Joana Tablada, denunció hoy los intereses que se mueven detrás de la campaña sobre los supuestos incidentes sónicos. La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ningún informe o estudio divulgado hasta hoy en Estados Unidos, Cuba o el mundo proporciona evidencias científicas de que existieran ondas de radiofrecuencia de gran intensidad en el área donde se ubican los diplomáticos que reportaron síntomas de salud. Afirmó que los únicos que ganaron con esa historia son los integrantes de un grupo minoritario y reaccionario de políticos dispuestos a echar mano a cualquier recurso para tratar de imponer y perpetuar el curso de confrontación, mentiras e injusticia en la política de Washington contra el pueblo cubano y los propios estadounidenses. Tablada sostuvo que el grupo de expertos de Cuba que investigó este tema explicó por qué la tesis expuesta recientemente es una hipótesis poco probable y ciertamente no un hecho demostrado. Además, indicó que hasta hoy lo más concreto y factual que han visto es que fueron reportados síntomas con una diversidad tal que incluso los médicos del Departamento de Estado explicaron, al igual que los científicos cubanos, que no pueden atribuirse tantos elementos a una causa común. Vamos ahora a revisar otros temas. Muchos son los enfermeros cubanos que laboran en varios países del mundo al cumplir con el internacionalismo y la ayuda solidaria como premisa de nuestro país. En su Día Internacional nos acercamos al desempeño de estos profesionales de la salud en la República Bolivariana de Venezuela. En centros asistenciales de toda la geografía venezolana, los profesionales cubanos de la enfermería contribuyen al cuidado de los pacientes de forma gratuita. Ejemplo de ello son los hombres y mujeres del sector que laboran en el Centro de Diagnóstico Integral General de Brigada María Eugenia González de Fuerte Tiuna en Caracas, la capital de la República Bolivariana. El familiar del paciente somos nosotras, las enfermeras, que lo hacemos con mucho amor, desde el baño en cama que se le hace a las 6 de la mañana hasta el cumplimiento del tratamiento médico que es en el día a día, según las indicaciones del mismo. Es un sentimiento muy grande, algo muy bello, y más que estamos lejos de nuestra familia, nos compenetramos con estos pacientes como si fueran nuestros familiares. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, los enfermeros intensivistas en Venezuela han sido protagonistas en el cuidado de los pacientes en estado grave o crítico. Siempre estamos dando nuestro paso adelante y estos pacientes, se ve la satisfacción de ellos para con nosotros cuando se van a nuestra sala recuperados y ya negativos a los PCR de la COVID-19.
Más de 4.200 enfermeros de la Misión Médica Cubana en Venezuela ofrecen servicios en los 24 estados de la nación. Contamos con un mayor número de colaboradores en el perfil de terapia intensiva, emergencia y endoscopia, donde en el último periodo hemos trabajado con mayor énfasis en los pacientes sospechosos a COVID y positivos, logrando entrar a zonas rojas un total de 2.941 colaboradores. En el Día Internacional de la Enfermería no falta el orgullo y el compromiso con la salud del pueblo. Quiero felicitar a todos los enfermeros de Cuba, del hermano país aquí en Venezuela y de otras partes del mundo donde se encuentra la enfermería cubana prestando su mejor labor, su mejor servicio, al personal de enfermería que se encuentra laborando en zonas rojas, tanto aquí en Venezuela como en Cuba, que están dando su aporte a la medicina cubana con todo el amor y el cariño que ésta lo requiere. Desde Venezuela, Raúl Verdesi, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer internacional. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, discutirá hoy la nueva escalada de tensiones entre Israel y Palestina. Los bombardeos israelíes de las últimas horas en la Franja de Gaza elevaron a 48 los muertos palestinos, entre ellos 14 niños y 3 mujeres, y a 304 los heridos, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave de la Autoridad Nacional Palestina. La génesis de este nuevo capítulo del conflicto israelí-palestino se sitúa a inicios del Ramadán, el mes sagrado musulmán, cuando las fuerzas de seguridad israelíes instalaron barricadas en las escalinatas de la puerta de Damasco para evitar que los fieles se aglomeraran en ese lugar en los tradicionales encuentros posteriores al ayuno. La medida despertó el malestar entre los palestinos, que protagonizaron manifestaciones para reclamar la reapertura del espacio. Luego de varias jornadas de incidentes, la policía israelí revirtió la decisión y liberó la puerta de Damasco. Sin embargo, las protestas no cesaron y se replicaron cada noche en solidaridad con las familias palestinas que enfrentan un posible desalojo de sus viviendas en el barrio de Seix Yarrah, en el este ocupado de Jerusalén. Sobre este tema, el analista internacional Juan Francisco Coloane emitió unas declaraciones durante una entrevista concedida este miércoles a la cadena Hispan TV. Israel ha estado permanentemente violando el derecho internacional, eso lo sabe todo el mundo. Hay 5 o 6 resoluciones clarísimas que confirman la ilegalidad de los territorios ocupados por Israel en Palestina y particularmente en Jerusalén del Este, en East Jerusalem. Por lo tanto, estamos en una situación ya conocida, déjà vu, en el sentido de la criminalidad del Estado de Israel, que es un Estado militar. Israel no es un Estado normal, es un Estado militarizado, en guerra, digamos las cosas como son. Netanyahu ha dicho claramente que va a continuar expropiando territorios palestinos, sea por la fuerza o sea por las cortes judiciales, que también hay un desnivel ahí, porque, como usted sabrá, en Jerusalén occidental no existe la posibilidad de que los palestinos recuperen los territorios perdidos. De ninguna manera, no existe de ninguna manera. En Jerusalén del Este, sí las cortes permiten, ¿no es cierto?, a aquellos que tienen algún tipo de documento que seguramente es falso también, que tienen residencia previa al 1948, pueden judíos recuperar sus territorios, sus tierras, sus propiedades. Es todo muy triste, todo muy irritante, porque la comunidad internacional de nuevo muestra su debilidad. México y Estados Unidos intentan reforzar su interacción gubernamental para resolver la creciente migración de centroamericanos hacia la frontera sur estadounidense. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió de manera virtual con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien estará en México y Guatemala el 7 y 8 de junio. Para analistas, Estados Unidos intensificará la presión sobre México para que detenga el cruce de ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. A pesar de la reunión virtual López Obrador-Kamala Harris, se espera un periodo tenso en la relación entre ambos países. El presidente estadounidense fijó como una prioridad de su gobierno resolver el problema de la migración del sur, mientras que México tiene doble problema: detener a los centroamericanos que quieren ingresar por Chiapas y dar refugio a los que se quedan en su frontera norte.
En otros temas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó a España la extradición del político derechista Leopoldo López Mendoza, actualmente prófugo de la ley. El máximo tribunal venezolano señala que el fallo legal tiene como objetivo que López Mendoza cumpla una condena pendiente en el país suramericano consistente en 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas. El ente judicial recuerda que el político opositor fue sentenciado por autor en el delito de instigación pública y el de asociación. En diciembre del 2020, el presidente colombiano Iván Duque reveló que su gobierno protegió a López y lo ayudó a huir de la Embajada de España en Caracas. India reportó hoy 4.205 nuevas muertes por coronavirus, otro récord diario que eleva su conteo oficial de fallecidos por encima de las 250.000 personas, mientras lucha contra un feroz aumento de los contagios. En las últimas 24 horas se confirmaron alrededor de 370.000 positivos para un total de más de 23 millones desde el inicio de la pandemia. Se cree que las cifras oficiales están muy por debajo de las reales debido a una cantidad insuficiente de pruebas de detección y registros, entre otros factores. Las autoridades advirtieron que casi el 90% de los distritos del país tienen una elevada tasa de positivos, lo que aviva el temor a que el coronavirus se esté propagando en las zonas rurales mucho más rápido que en la primera ola el año pasado. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. La actual administración estadounidense mantiene las mismas medidas con que el expresidente Trump recrudeció de manera sin precedentes el criminal bloqueo de 6 décadas en contra de Cuba. Entidades del Ministerio de la Agricultura, de conjunto con otros sectores, enfrentan los obstáculos y adversidades que provocan el cerco imperial, la pandemia y la sequía. ¿Cuánto obstaculiza la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado contra nación alguna? ¿Hasta dónde llegan sus medidas que limitan el desarrollo de entidades que tienen como encargo la producción de alimentos? El bloqueo se mantiene, es fuerte, incluso en estos momentos lo estamos viviendo con la situación que tenemos con el combustible, con la transportación. En el último año, las pérdidas a consecuencia del bloqueo en el sector agrícola cubano sobrepasan los 350 millones de dólares. Sigue siendo el bloqueo un obstáculo para desarrollar y desatar la capacidad que tienen nuestros campesinos, nuestras empresas estatales, para lograr altos niveles productivos. Limita mucho y hay mucha incertidumbre en los productores cuando no tienen los insumos mínimos para poder lograr los niveles productivos que en otros momentos hemos logrado aquí en la provincia. Y estamos hablando de que es la alimentación del pueblo, no es directo a la placita, no es también a las industrias. Nacionalmente, en tiempos de COVID-19, cuando el bloqueo más afecta y la sequía se expande, autoridades y especialistas del Ministerio de la Agricultura y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos unen estrategias. Es la decisión de un país que aún con severas limitaciones resiste el acoso de la superpotencia y los desafíos que imponen la pandemia y la naturaleza. Nosotros estamos construyendo 1.4 kilómetros de tubería de entre 160 y 110 milímetros para garantizar el agua a la agricultura. Estas mismas plantaciones que están aquí son plantaciones que están produciendo, pero que están estresadas porque no tienen el agua en el momento. Desde el momento en punto en que le llegue el agua en cada momento, en el momento específico que le corresponde, los rendimientos van a ser superiores y por lo tanto vamos a tener más calidad y mayor cantidad de toneladas de producto. Solo en un año, el bloqueo del gobierno estadounidense, reforzado duramente, provocó a Cuba la pérdida de 5.570 millones de dólares. Sus efectos, como está demostrado, son el principal obstáculo para que el país avance en la promoción de prosperidad y bienestar.
Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y lo anunciábamos en los adelantos, los bioproductos que comercializa la empresa La Biofan Cienfuegos constituyen una opción para incrementar los rendimientos económicos por cosechas y minimizar los efectos de degradación al medio ambiente. Sobre el impacto que ya aporta una experiencia de trabajo nos informa el siguiente reportaje de la periodista Mayelín del Sol. Desde Múnich, Alemania, Juliane realiza una pasantía en la Universidad de Cienfuegos. Alternativas para el control de plagas y enfermedades es la línea de investigación que por 5 meses le vinculará a las experiencias de trabajo que sostiene la academia junto a la empresa La Biofan y la agricultura en el territorio. Estuvimos en la finca y hacemos compost con estiércolos de la vaca y el resto de tomate. Y aquí en el organopónico estamos haciendo un proyecto con los hortalizas y microorganismos eficientes. El fácil manejo y empleo de los bioplaguicidas de origen natural ofrece varias ventajas que posibilitan incrementar los rendimientos económicos por cosechas, así como disminuir la degradación de los suelos. Un impacto que aquí corroboran los futuros agrónomos. En este caso el MD50 se puede usar desde la preparación de suelo hasta la utilización de residuos de cosecha como materia orgánica en la descomposición del compost, porque es un producto, yo lo diría, es un producto integral, porque es un mejorador de suelo, ayuda a la calidad de la producción de frutos, o sea, del fruto de la planta, y creo que se debería implementar. No hay una experiencia que no tengamos nosotros, que tenga la Biofan o que tenga la universidad, que no la se comparta. Bueno, nosotros tenemos una comisión que se llama Comisión de Manejo Integrado, que trabaja todos los meses y se reúne y ahí se ponen todos los trabajos que hace la universidad o la Biofan conjunto con nosotros, para evaluarlo y entonces darle un seguimiento en el tiempo, para aplicar la experiencia, porque no hacemos nada con hacer trabajo y que después no se transmita a los productores. Utilidad y eficacia de las ciencias agrarias al alcance de los productores. Saberes que en su posgrado incluirá esta joven alemana que se llevará de Cuba novedosos conocimientos en materia de una agricultura más saludable y sostenible. Desde Cienfuegos, Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Calor y algunos chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde continúan caracterizando las condiciones del tiempo por estos días en nuestro país, y es que se mantiene la influencia de las altas presiones oceánicas, imponiendo en las capas bajas y medias de la atmósfera un flujo cálido y húmedo del sudeste al sur que incrementa la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur. El mayor acumulado en las últimas 24 horas en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con 20 milímetros de precipitaciones. En las imágenes de satélite de la mañana se puede apreciar muy poca nubosidad sobre Cuba y mares adyacentes. En la tarde ya estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur de gran parte del territorio, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que llegarán a ser más numerosos en localidades del interior de la región central del país. En la noche estará parcialmente nublado en algunas localidades, con poca nubosidad en localidades del occidente y centro. El día será cálido, las temperaturas máximas con poca variación, valores entre 32 y 35 grados Celsius, y en la noche las temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y desde la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy, otro día cálido con algunas lluvias en la tarde en zonas del interior y sur que serán numerosos en la región central. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo feliz tarde y hasta mañana. En la provincia de Camagüey marcha el proceso de vacunación al personal de la salud con el candidato vacunal Abdala. El siguiente informe nos amplía. Los camagüeyanos ya somos parte y testigos desde este mes de mayo de una verdadera hazaña científica. Un país pequeño, sin recursos y bloqueado, creó varios candidatos vacunales para combatir uno de los flagelos más grandes que ha enfrentado la humanidad. Las primeras dosis de Abdala han sido suministradas a personal de la salud en la capital aramontina y el intenso trabajo continúa en las diferentes áreas. Esta primera etapa se ha organizado de manera que se puedan vacunar todos los trabajadores del sector por donde se va a iniciar. En este policlínico, bueno, tenemos lunes y martes, que son los propios del policlínico. Posteriormente, el miércoles, jueves, viernes y sábado, serán otros trabajadores del sector de otras unidades, incluyendo medicina deportiva,
las farmacias comunitarias, en fin, hasta el sábado nosotros debemos vacunar un total de 1.300 y tantas, 90, 97, 98 personas en el policlínico. Muy esperada, muy anhelada por nuestro pueblo y también por nuestros trabajadores de la salud, y una manera más de demostrar la cuantía de nuestros científicos, de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, que desde que comenzó esta pandemia se preparó y se continúa preparando para tratar de vencerla. Me siento bien, la vacuna no me dio ninguna reacción, todo fue muy rápido ayer y hoy en perfecto estado estamos. ¿Optimista? Optimista, muy feliz. El proceso de vacunación hasta ahora en nuestro policlínico ha marchado sin ninguna dificultad, todos han asistido con puntualidad en el momento que se le ha convocado. La vacuna es un elemento más que vamos a tener para nuestra defensa, pero la principal medida, y que sigue siendo la principal medida incluso hasta que terminemos de estar inmunizados, que nunca va a ser hasta la tercera dosis de reactivación, siguen siendo las medidas de protección. Sin dudas, una página brillante se abre en la historia de la ciencia cubana. Solo resta que la disciplina y la responsabilidad de cada ciudadano en la observancia de las medidas orientadas para combatir la COVID-19 sean el complemento que contribuya al tan anhelado jaque mate a la pandemia. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Cada vez quedan menos días para el inicio del preolímpico de las Américas, donde Cuba intentará alcanzar un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio en el béisbol. Los rivales de nuestro país en esa cita serán Venezuela, Canadá y Colombia, por ese orden. La Vinotinto, como primer oponente, ya anunció entre sus referentes al lanzador con experiencia en Grandes Ligas, Aníbal Sánchez, casi seguro abridor frente a Cuba. El derecho de 37 años ha lanzado en 350 juegos en la máxima categoría, con una efectividad de 4.05 y 112 victorias. Actualmente, a pesar de ser agente libre y no lanzar desde 2020, su recta se mantiene entre las 90 y las 92 millas por hora. Sánchez tiene además en su repertorio una sinker de marcada velocidad, un slider, un cambio con una gran caída y ocasionalmente una curva para desequilibrar a sus oponentes. Cuba desde ya deberá estudiar al lanzador morocho, un importante paso para prepararse antes de la competencia. Nosotros también tenemos lo nuestro y es casi segura la presencia del derecho Lázaro Blanco en el primer desafío. Con el pitcher granmense conversó Aurelio Prieto Alemán. Lancé 2 veces, donde tiré 5 entradas y un tercio, donde no permití carrera. Creo que buscando la confianza ya de mi repertorio para poder enfrentar el preolímpico en el más alto nivel de mi preparación. Creo que vamos a un evento donde es bien fuerte, pues la clasificación para los Juegos Olímpicos. Y el equipo lo veo muy bien, los bateadores, no con la ofensiva, pero en la carga de entrenamiento se ve que estábamos recibiendo y el equipo ya se vio muy bien en el último partido, donde Frederick Cepeda conectó jonrón, ya las conexiones se vio con más potencia y creo que estamos haciendo un gran trabajo y para dar un gran espectáculo al pueblo de Cuba. El alojamiento muy bueno, creo que nos han atendido muy bien ahí en Varadero, en Matanza también. Y creo que es muy importante así para una gran preparación que estamos haciendo con rumbo al preolímpico. Y le damos las gracias ahí a Matanza, que nos han acogido muy bien todos estos días y bueno, que esperen lo mejor del equipo Cuba, que va a salir con todo para obtener la clasificación olímpica. Y el jardinero cubano de los Marinos de Lote, Leonis Martin, fue nombrado este miércoles como el jugador de posición más valioso de marzo-abril en la Liga del Pacífico. Así lo anunció la Liga Japonesa de Béisbol Profesional después de destacar el rendimiento del pelotero villaclareño. Leonis lideró su circuito en jonrones con 10 y el slugging con 576, además de remolcar 24 carreras. Esta es la primera vez que obtiene el galardón desde que llegó a Japón en 2019. Por otra parte, hoy estaba anunciado el debut en la máxima categoría del lanzador Yariel Rodríguez con los Dragones de Shunichi, pero el juego fue pospuesto por lluvia. En ligas menores, Yariel dejó formidables números, lanzó 4 partidos, todos como abridor, y se apuntó 2 victorias. Trabajó 21 episodios con 25 ponches y su efectividad fue de 0.86. Y los multilaureados Sergey Torres y Fernando Dayan Jorge concursarán en el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad en la ciudad húngara de Szeged del 14 al 16 de mayo. La dupla ya clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio, al igual que el binomio de Yarislady Cirilo y Catherine Nuevo, competirá desde este viernes junto a la joven promesa José Ramón Pellier. Informa Hit Digital que todos realizaron por unos 20 días una base de entrenamiento en Polonia,
donde Pellier recibió de la Federación Internacional de este deporte el boleto a Tokio, debido a que América no pudo celebrar en Brasil su clasificatorio por la COVID-19. Y también la escuadra de boxeo cubana realizará una base de entrenamiento en diferentes países como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los detalles con el colega Guillermo Rodríguez. El equipo cubano de boxeo saldrá este viernes a Alemania, primer destino de los 3 planificados antes de retornar a La Habana el próximo 22 de junio. El presidente de la Federación Cubana de la Disciplina, Alberto Puig de la Barca, declaró que estarán unos 12 días en territorio alemán. Ahí realizarán un entrenamiento conjunto con púgiles de Mongolia y Kazajistán. Después se trasladarán por espacio de 13 días a México, donde concluirán con un evento que tendrá la participación de varios atletas clasificados a Tokio y de boxeadores profesionales. Este periplo concluirá con una estancia de 12 días en Holanda, donde harán sparring con atletas europeos. El equipo que comanda Rolando Aceval lo integran Giovanni Beitía en 52 kilogramos, Lázaro Álvarez en 57, Andy Cruz en 63, Roniel Iglesias en 69, Joenly Feliciano Hernández en 75, Arlen López en 81, Julio César La Cruz en 91 y Dainier Peró en más de 91 kilos. A raíz de la suspensión del Preolímpico de América, el cual estaba previsto para Buenos Aires, Argentina, Cuba tendrá a 7 boxeadores en la cita bajo los 5 aros, debido a que los boletos se determinarán a través del ranking. En el caso del 75 kilos, Joenly Hernández tiene muy complicada su participación en la capital japonesa porque depende de que le den alguna de las 13 invitaciones previstas para nuestro continente. Al decir del también comisionado nacional de boxeo, Puig de la Barca, el Comité Olímpico Internacional debe priorizar a los atletas de países con resultados y que no tienen a ningún clasificado. Realizarán boxeadores cubanos base de entrenamiento desde este viernes en Alemania, México y Holanda, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del panorama foráneo, el Atlético de Madrid tratará esta tarde de apuntalar su liderazgo en la Liga Española de Fútbol ante la Real Sociedad. El equipo rojiblanco aventaja por un punto al Barcelona, que resbaló este martes ante el Levante con un empate a 3 goles, mientras el Real Madrid, también con opciones, será rival mañana del Granada. Sin tiempo para más, despido esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Ahora revisamos otros temas. Este miércoles se esperan nuevas movilizaciones en Colombia que rechazan las políticas económicas, políticas y sociales de corte neoliberal impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. La víspera, el Consejo de Seguridad de la ONU mostró su pleno compromiso con el proceso de paz en ese país e instó a todas las partes a que colaboren para mantener los avances logrados. La periodista Irma Shelton ofrece los detalles. El agradecimiento del expresidente Juan Manuel Santos apareció este miércoles en la red social Twitter. El exmandatario aplaude que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respalde el acuerdo de paz y la jurisdicción especial para la paz en Colombia. Y es que en 2016 Santos, en representación del Estado, firmó junto a las FARC-EP el acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado más antiguo de Latinoamérica. Pero el acuerdo de paz tiene luces y sombras. Por una parte, tuvo lugar la desmovilización de los miembros de la guerrilla y su reincorporación a la sociedad civil. Por la otra, siguen los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes. A esto se suman las nuevas medidas neoliberales del actual presidente Iván Duque, que llevaron a que la sociedad colombiana tocara fondo. Como acabo de denunciar, hay problemas muy serios, que son problemas estructurales. Ahora, no todos se pueden resolver en 24 horas. Para este miércoles están previstas nuevas movilizaciones. El Comité Nacional del Paro llamó a manifestarse en rechazo a la propuesta de reforma a la salud. Primero es que hay un gran rechazo en el país porque en Colombia se ha instaurado desde hace 27 años la salud como negocio. Y esta reforma pretende profundizar el negocio de la salud que ha costado que entre 1998 y 2010 en Colombia haya habido 1.300.000 muertes evitables. Tras el fracaso la víspera de la reunión celebrada entre los dirigentes de la protesta y el presidente Duque, el llamado es seguir en las calles para que el gobierno escuche el clamor del pueblo, modifique su posición y detenga la barbarie. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassi.
La ONU prevé una recuperación económica mundial desigual y frágil, mientras en Bolivia las autoridades organizan un foro internacional de alto nivel para la liberación de las patentes y consideraciones de propiedad intelectual en el contexto de la COVID-19. Con estas y otras informaciones del ámbito económico internacional, el periodista Néstor Pardiño. La economía mundial crecerá 5,4% en 2021, liderada por China y Estados Unidos, pero este progreso será desigual por la disparidad en el enfrentamiento a la COVID-19, estima la Organización de las Naciones Unidas. La fuente añade que la marcada disparidad en la cobertura de vacunación entre países y la probabilidad de una pandemia persistente están en la base de las desigualdades. El senador Carlos Antonio Lozada del Partido Comunes aseguró que el aumento de la pobreza en Colombia es una causa que lleva a millones a movilizarse y a exigir su derecho a una vida digna. En 2020, a nivel de todo ese país sudamericano, 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza. Estamos hablando de unos problemas que llevan años, ¿no? Y de un gobierno abusivo, ladrón, o sea, horrible. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir, el derecho por tener una vida digna, yo creo que la mayoría aquí debíamos estar protestando en este paro nacional. Los precios del petróleo cerraron al alza en mercados pendientes del impacto de la paralización de las operaciones de Colonial, la mayor red norteamericana de oleoductos, víctima de un ciberataque este fin de semana. Colonial Pipeline transporta por casi 9.000 kilómetros de oleoductos más de 2,5 millones de barriles por día de gasolina, diésel y combustible para aviones, y explicó que espera restaurar gran parte de sus operaciones antes del fin de semana. Bolivia anunció la celebración este 13 de mayo del Foro Internacional de Alto Nivel, Liberalización de las Patentes y Consideraciones de Propiedad Intelectual en el contexto de la COVID-19. El encuentro reunirá organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Programa de la ONU para el Desarrollo. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En los minutos finales de esta emisión conoceremos la historia de vida de Alexander y Naima, quienes dedican su vida a una labor esencialmente humana. Y hoy inició de manera virtual el coloquio internacional Estados Unidos en la pupila de José Martí. Durante 3 días, el evento convocado por el Centro de Estudios Martianos rendirá tributo al aniversario 126 de la caída en combate de nuestro apóstol. El encuentro es auspiciado además por la Oficina del Programa Martiano y su sistema de instituciones martianas, así como por el Ministerio de Cultura, la Unión de Jóvenes Comunistas, la UNESCO y el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Los ejes temáticos del coloquio giraron este miércoles en torno a la historia de Estados Unidos y a los sólidos argumentos del antiimperialismo martiano. Los ponentes, de manera virtual, ofrecieron la mirada del apóstol a la cultura y la sociedad estadounidense y el enfrentamiento al expansionismo sobre América Latina. Adentrémonos en las jornadas de reflexión y debate académico de este coloquio internacional Los Estados Unidos en la pupila de José Martí, con la convicción de que saldremos fortalecidos para las muchas batallas que nos esperan. El verbo martiano no es receta mágica, pero sí es, indudablemente, una guía para el actuar cotidiano y una poderosa inspiración ética y patriótica. Asimismo, se debatió sobre la producción literaria de José Martí relativa a Estados Unidos. A 126 años de la caída en combate del hombre de la Edad de Oro, se plasma su coherencia entre pensamiento y acción.
los problemas que Martí denuncia, las críticas que Martí hace, los cuestionamientos que tiene en su siglo, siguen estando presentes hoy. Por eso es la necesidad de seguir acercándonos cada vez más al pensamiento, a la vida y a la obra de José Martí. La ideología de la Revolución Cubana tiene en Martí un pilar esencial. El encuentro Estados Unidos en la pupila de José Martí reafirma la vigencia del ideario del más universal de los cubanos. Evelixet Tamili, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con el eslogan El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, este año se celebra el Día Internacional de los Museos. A pesar de la COVID-19, Cuba festejará la fecha. La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana anuncia un programa desde las plataformas digitales. El próximo 18 de mayo, Cuba celebrará el Día Internacional de los Museos y por segundo año consecutivo tendrá que hacerlo desde el espacio digital debido a la existencia de la COVID-19. Para celebrarlo, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana vuelve a lanzar en la red social Facebook el reto Descubriendo el Patrimonio, una iniciativa surgida en 2020. Desde el 17 y hasta el 29 de mayo, la página del programa cultural estará publicando una foto en la que el internauta deberá identificar qué lugar, edificación u obra es. A este proyecto se suman otras páginas de la red de museos de la Oficina del Historiador y la idea es conectar con los públicos. En junio se darán a conocer los ganadores. En esta ocasión, los museos, que ya tenemos más de 30 insertados en las redes sociales y que se aunan en estas estrategias de comunicación que organizamos a partir del programa cultural, empezamos a lanzar algunas imágenes que corresponden precisamente al patrimonio intangible, a los monumentos de nuestros espacios públicos, para que las personas que estén conectados con nosotros en las redes puedan descubrir de qué piezas o de qué elemento patrimonial estamos hablando. Pero las iniciativas no se centran solo en celebrar la fecha. La oficina trabaja en otros proyectos que también tributan a que las personas se acerquen de forma más novedosa y atractiva a los museos una vez que la situación epidemiológica lo permita. Estamos hablando de los nuevos guiones museográficos de espacios que serán musealizados. En el caso de los museos de sitio, estamos trabajando la batería de costa número 1 en el litoral habanero, junto con el complejo militar Morro Cabaña, de Museos Morro Cabaña. Estamos trabajando también el guión museográfico del Torreón de Cojímar. Estamos trabajando proyecto también de la nueva sala de las banderas del Museo de la Ciudad. Estamos hablando también del proyecto Ciudad Inteligente, que es un proyecto que busca la informatización de las colecciones, tanto de los bienes museales como los bienes patrimoniales documentales. Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos con el objetivo de contribuir a difundir el conocimiento de piezas y colecciones museables y a promover y preservar el rol de los museos como instituciones culturales imprescindibles en la preservación del patrimonio y la memoria colectiva. En colaboración con la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, fue un reporte de Joel Guerra e Indira Román para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El ministro de Cultura, Elpidio Alonso, impuso la distinción por la cultura nacional a la señora Petra Roller, quien se desempeña como coordinadora para programas culturales y cooperación pedagógica en la oficina del Instituto Goethe y en la sección cultural de la Embajada de la República Federal de Alemania en La Habana. Reporta el colega Yuris Nórido que la distinción reconoce la notable labor de Roller en favor de los intercambios culturales entre Cuba y Alemania, que fructificaron en varias áreas como la literatura, la música, el teatro y la danza. La señora Roller, quien está vinculada a Cuba por 4 décadas, promoviendo y gestionando la realización de múltiples festivales y encuentros consagrados a la cultura alemana y sus históricos vínculos con la cultura cubana. En otros temas nos reportan que músicos cienfuegueros pasan sus conciertos a los escenarios virtuales para celebrar el aniversario 60 de la UNIAC. Acontecimientos como los cumpleaños 59 del coro Cantores de Cienfuegos y los 95 del conjunto de sones Los Naranjos son las próximas citas digitales en el programa de los festejos. Nunca antes se habían presentado ante un escenario virtual
El homenaje que por el aniversario 60 de la UNIAD concibieran para el Teatro Tomás Terry, la Orquesta de Cámara Concierto Sur y los solistas Ariadna Cuellar y Michelle Rodríguez se estrenó en las plataformas digitales del Ministerio de Cultura. Algo inédito quizás para nosotros que estamos acostumbrados al trabajo directamente con el público presencial, pero no deja de ser impresionante el impacto que tiene más allá de nuestras fronteras. La visibilidad que se puede dar de la salud musical que tiene nuestra provincia es tremenda. Igual suerte probaron otros creadores que desde la Asociación de Músicos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba le dedicaron sus eventos y presentaciones. Tal es el caso del Festival de Música José Manuel Vázquez del Rey, que lo preside la maestra de flauta Bronia Mejías desde la Escuela de Arte. El Festival de la Trova al sur de mi mochila de la Asociación Hermanos Saiz y el aniversario 59 del Coro Profesional de Cienfuegos se dedicaron también a las 6 décadas de la organización que agrupa a la vanguardia artístico-literaria del país. Este mismo mes de mayo estamos preparando un concierto similar, también va a ser grabado, con los estudiantes de nuestra provincia que están en las escuelas de arte. También queremos aprovechar y festejar los 95 años de los Naranjos. Espacios físicos que se mudan a los virtuales y ganan adeptos en las redes para celebrar la cultura que ha legado a la nación la UNIAD en los últimos 60 años. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mientras en Las Tunas, dedicado al 192 aniversario del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalambé, se desarrollará entre junio y julio la jornada en su honor. Previo a ese momento, en los municipios tuneros se celebran festividades a través de las plataformas digitales. El proceso de celebración de las jornadas cucalambianas municipales avanza en Las Tunas, aún ante el actual panorama epidemiológico. La modalidad virtual se erige como vía factible para mantener la festividad. Solo en 3 municipios, Manatí, Majibacoa y Amancio, no se ha desarrollado la tradicional celebración y se prevé realizarla en lo que resta del presente mes. La grabación de las principales atracciones de la Cucalambiana y su posterior difusión en sitios digitales y redes sociales, así como también en los medios de comunicación, ha permitido dejar constancia de cómo defienden en cada municipio el legado del Cucalambé. Viven las tradiciones culturales más allá de los momentos difíciles. En Las Tunas, Gualdina Almaguer y Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la Galería Amalia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Camagüey se muestra la exposición de arte abstracto titulada Registro Abierto del artista Oscar Junior Rodríguez. El abstraccionismo está vivo dentro del arte cubano. Oscar Junior Rodríguez defiende ese movimiento y expresa su sentido de lo abstracto. En la Galería Amalia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Camagüey exhibe su muestra Registro Abierto, que contiene 90 piezas en varios soportes. Incluye pintura mixta sobre discos de vinilo, pintura mixta sobre lienzo, mixta sobre papel, mucho material, materiales diversos. Pero en realidad aquí, más que pintura, más que artes visuales, es como un despliegue de poesía, un despliegue casi musical, donde la improvisación viene apoyada por la intuición, viene apoyada por la música también. Más que pinturas, son casi partituras musicales de improvisaciones que voy realizando diariamente. El público puede acercarse a la obra de este creador visual con 25 años de vida artística. Actualmente el autor se desempeña como profesor de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre y director artístico de la Sala Internacional de Cerámica de Arte. Hace ya más de 10 años que vengo coqueteando con la abstracción y con haciendo como una especie de paralelo con la figuración, con mi pintura figurativa. Pero la abstracción me ha dado posibilidades y libertades que no me da la figuración, sobre todo en esto que hablaba de la poesía visual. Talento, imaginación y universo creativo se entrelazan en la exposición Registro Abierto de Oscar Junior Rodríguez. Expresa su realidad desde la poética de lo abstracto. En Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Dagne. Y muchos quieren hoy ponerse la primera dosis de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19. Y es que ha iniciado hoy en la capital del país la intervención sanitaria para poblaciones de riesgo. Desde muy temprano se ha sentido en estos barrios la movilización y el júbilo de quienes comienzan su inmunización. La periodista Gisela García Rivero se trasladó hasta el municipio de Regla para contarnos cómo transcurre la arrancada de este trascendental proceso. La intervención sanitaria en poblaciones de riesgo arrancó en la capital del país para los adultos mayores. Hemos transmitido mucha seguridad, ese trabajo se viene haciendo a lo largo de toda esta etapa que llevamos preparando. Mucha seguridad principalmente, y más en el grupo etario que les dije que estamos trabajando. Algún síntoma que pudiera aparecer, dolor en la zona de la vacunación. En Regla, uno de los 4 municipios habaneros seleccionados para el proceso, los 41 sitios de vacunación abrieron sus puertas desde bien temprano para recibir el inmunógeno. Nos parece que lo que hay que significar es la tremenda cooperación de todos los factores de la comunidad. Yo creo que este es un triunfo de los factores de la comunidad. Todo bien, lo único que ahora tenía la presión un poquito alta y estoy esperando porque el calor, la sofocación, entonces uno está pensativo. Pero todo bien. Por favor, eso es lo mejor que nos han podido dar porque considero que va a ser una de las vacunas que nos va a sacar de esta crisis tan grande que tenemos. Con mucha disposición han acudido hoy los pacientes convocados del consultorio número 3 del Consejo Popular Guaycanamar. Nos levantamos como a las 5 de la mañana para poder estar aquí a las 6 de la mañana para esperar a recibir las vacunas. Y eso va a ser el día a día. Damos el acto a las 6 de la mañana, tenemos que llamar que este vacunatorio ya está listo. Ya empiezan entonces a suministrarnos todo el material que necesitamos, en eso las vacunas también. En el Día Mundial de la Enfermería, la consagración de las enfermeras de este consultorio hoy confirma la valía de su labor. Nos han llamado, nos han buscado, señor, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? Muchos que se han vacunado nos han dicho, estamos aquí, nos sentimos bien, vamos a cumplir con todos los parámetros, pero pueden contar con nosotros. Como si fuera una fiesta, todos están aquí, celebrando el día de nosotros, ¿no? No nos han negado nada, ellos solos nos felicitan, vienen muy contentos, todo el mundo ha salido bien, nadie ha tenido nada, es una fiesta, para nosotros esto es una fiesta. Después de 1 hora de observación, marcha a casa el grupo de mayor riesgo de padecer la COVID-19. En esta jornada, hasta 100 personas deberán recibir la primera dosis del candidato vacunal Abdala en el Consejo Popular Guaycanamar del municipio Regla. De la misma manera debe ocurrir hoy en los municipios de San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Habaná del Este. Un proceso que sin duda alguna deberá contribuir en el control de la pandemia en la capital, la de más alta transmisión por el virus SARS-CoV-2 hasta la fecha. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Gisela, por este reporte. Y este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería y el periodista Abdiel Bermúdez nos propone conocer la historia de vida de Naima y Alexander, una enfermera y un estudiante de enfermería que optaron por una profesión esencialmente humana. Él estudia el 3er año de la carrera de enfermería y ella lleva un cuarto de siglo dedicado a esa labor que cura y salva vidas. Pero los pasos iniciales de ambos resultaron bien diferentes. Yo quería ser médico, fue lo que puse en primera opción, no me dio los puntos y me llegó la licenciatura en enfermería. Yo tuve muchas opciones, mecánico, refrigeración, maestro, pero me gustó la enfermería, una carrera humana. No quería estudiarla y mi papá me dijo que sí, que si me llegó, entonces tenía que estudiarla. A mi mamá y a mi abuela le encantó que yo estaba en la enfermería. Mi papá le pregunté qué quería de que yo estara por esa carrera. Y me dice, yo no sé, tú haces lo que tú quieras. Empecé a estudiar y poquito a poco me fue gustando, me fue entrando el bichito, hasta que ya el bichito se hizo grande, me gradué y aquí estoy. La COVID-19 ha sacado de cada uno de ellos lo mejor de sí. Buenos días. Mara. Alexander se ha enfrentado al rigor de las pesquisas en el habanero poblado de San Francisco de Paula y Naima ha sido protagonista en la vacunación durante los ensayos clínicos de Soberana 02. Como todas las vacunas, como todos los medicamentos, como todo lo que se hace con el paciente, es la higiene, es el cuidado, es los principios. La pesquisa me ha ayudado a interactuar con las personas, a
a entender más a los pacientes, junto con mi compañero de pesquisa, Santiago, que entre yo compartimos, intercambiamos ideas. Son muchos detalles y muchas cosas que no puedes equivocarte, que todo tiene que salir perfecto. Yo le he explicado que es importante que diga la verdad, para evitar así un foco, porque puede ser un caso, un caso positivo. Es una vacuna esperanzadora, que está dando buenos resultados. Y eso el mismo paciente te lo agradece, te lo dice, y uno como persona y como profesional de la salud se siente muy bien. ¿Qué es la enfermería? ¿Cómo ha de asumirse y contra qué molinos debe luchar para que el reconocimiento social no le sea esquivo? Hay ocasiones en que solamente se habla del médico, y de la enfermera no se dice nada. La enfermería es el corazón del hospital. El hospital de Polilíneo, de consultorio, de todos los lugares. Porque la enfermera es como si fuera la mano derecha del médico. Y también implica el convencer a los pacientes lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Hay veces que no hay un medicamento, pero una buena expresión, una buena palabra puede cambiar la historia de muchas personas. Este 12 de mayo, las redes sociales se colmaron de agasajos para los profesionales de la enfermería en Cuba y el mundo. Y cada uno de ellos tiene su propia manera de asumir esta profesión como el mayor de sus secretos. Tener disposición a ser una persona honrada, responsable, ser humilde, para poder tratar bien con los pacientes. Sentir como si ese paciente fuera familia de uno y tratarlo como tal. Que esa persona se sienta bien atendida, que no va a haber ningún problema, que todo va a estar bien. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con una felicitación a todos los enfermeros de nuestro país, concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, por favor, y los esperamos mañana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Buenas tardes.